Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase más bien vamos a continuar con lo que es los dobles cumplimientos de las profecías, la parte 2. Recuerden que muchas de las profecías en el eh, Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento y es muy importante que nosotros podamos entender eh, lo que es el doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que nosotros podamos tener una buena interpretación profética. Por ejemplo, tenemos la profecía de Jesús, que fue lo que conocemos nosotros como la destrucción de Jerusalén. Ya en la clase pasada hablamos un poquito sobre esa profecía, pero vamos a seguir hablando un poquito más. Miren, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 24. Lucas capítulo 21 y el versículo 24 tiene lo que yo les comentaba la clase pasada, A y B, o primera parte y segunda parte. ¿Qué significa que tiene A y B? Miren, vamos a ir al libro eh, de Lucas para poder explicarles esa parte. Busquen ahí ustedes también en eh, sus Biblias, Lucas capítulo 21, porque ahí también se menciona lo que es la destrucción de Jerusalén. Entonces vamos a ver lo que es la parte B, nosotros, para nuestro estudio, pero es importante que veamos la parte A, porque eso confunde a muchos. Por ejemplo, veíamos la clase anterior, Mateo 24:3, donde los discípulos preguntan por la destrucción de Jerusalén y al mismo tiempo por la segunda venida de Cristo. Y la respuesta de Cristo es que esas señales que fueron para la destrucción de Jerusalén van a ser señales también para la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo mezcla esos dos eventos, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida, con las mismas señales para ambos eventos. Entonces ahí encontramos también que A y B en ese versículo de Mateo 24. Pero ahora miren Lucas 21:24. Dice el 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí tenemos nosotros hasta donde dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, lo que nosotros conocemos como A o primera parte de Lucas 21:24. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Lucas, al igual que Jesús, está mezclando la destrucción de Jerusalén con otro evento. ¿Qué evento? Miren, ahora sí la segunda parte. Esta es la segunda parte. Yo no puse la primera parte aquí por asuntos de espacio, pero miren lo que dice la segunda parte. Esto es Lucas B o segunda parte. Y será pisoteada por los gentiles, Jerusalén. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces, Lucas está hablando de la destrucción de Jerusalén en el A. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones.
Ahí ese evento es la destrucción de Jerusalén, pero en el mismo versículo pone otro evento y dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sucede esto que Jerusalén es pisoteada por los gentiles? ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Y qué significa que se cumpla el tiempo de los gentiles? Ahora, la clase anterior decíamos que Jerusalén, en lo que era Mateo 24, era un doble cumplimiento. ¿Cuál era su doble cumplimiento? Que Jerusalén era un anticipo o algo preliminar de la destrucción de todas las naciones en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y entonces, ahora aquí, en este otro evento, aparece Jerusalén, pero aquí Jerusalén ya no es eh, su significado ya no es las naciones que van a ser destruidas cuando Cristo venga. Aquí Jerusalén tiene otro significado. ¿Cuál sería el otro significado? Pues el pueblo de Dios. Entonces, Lucas 21-24 primera parte, está hablando de la destrucción de Jerusalén literal. Y Lucas 21-24 segunda parte, está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero no la literal, sino la espiritual, que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser pisoteado. ¿Por quiénes? Por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, eso está fácil. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 11:2. Entonces, Apocalipsis 11:2 retoma lo que Lucas ya había mencionado y dice Apocalipsis, y el atrio no lo midas. Acuérdense que el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y entonces en el atrio, eh, aquí está hablando de el atrio del templo que estaba en Jerusalén. Ya podemos decir el templo físico en Jerusalén. El del desierto era físico, pero se armaba y se transportaba. El de Jerusalén, no, se construyó y entonces tenía el atrio y en el atrio podían llegar los gentiles. Ahí estaba permitido que entraran a esa parte los gentiles. Entonces, por eso es que Juan utiliza el atrio para hablar que es el lugar donde están los gentiles, pero él dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Miren, la palabra gentil es etno y etnesin, y aquí también etnon. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, dice, fue dado a los gentiles. Y la ciudad santa, Polim, allá, pues es Jerusalén, ¿ok? Y la ciudad santa pisotearán. ¿Quiénes van a pisotear la ciudad santa? Pues los gentiles. Y aquí Lucas habla que los gentiles van a pisotear. Igual, dice hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Cuál era el tiempo de los gentiles? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Del 538 a 1798. Son 42 meses. Entonces, esos 42 meses no solamente era pisoteo del pueblo de Dios, también, o persecución del pueblo de Dios, también era el dominio de los gentiles, que en Daniel capítulo 7 versículo 25 es tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio y proféticamente 1260 años. Y es lo mismo que Apocalipsis 13:1, la bestia que sube del mar tiene un periodo de dominio de 42 meses. Entonces, el cuerno pequeño, los gentiles,
y la bestia que sube del mismo poder, perdón, que surge del mar es el mismo poder, la Roma papal. ¿Y por qué decimos nosotros que es el mismo poder? Porque tienen un periodo de 1260 años, del 538 a 1798. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente. Lucas 21-24 está hablando de una profecía de doble cumplimiento. Su primer cumplimiento, Lucas 21-24a, o primera parte, destrucción de Jerusalén, literal, cumplimiento geográficamente local. Dos, Lucas 21-24, segunda parte, doble cumplimiento. ¿Cuál sería el doble cumplimiento? Que Jerusalén iba a ser pisoteada, pero ya no la Jerusalén literal, ahora la Jerusalén espiritual, que es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces se dan cuenta que Jerusalén aquí está teniendo otro significado. ¿Por qué? Porque los símbolos así son. Los símbolos tienen más de un significado y depende del contexto, es el significado que nosotros le vamos a dar. Entonces, ahí ya la segunda parte de Lucas está hablando de la destrucción de Jerusalén espiritual, los gentiles, la Roma papal. ¿Cuándo se cumplió en la primera aplicación o el primer cumplimiento de Lucas 21-24? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo tiene su cumplimiento? Su doble aplicación en el año 538 a 1798 con los gentiles o el cuerno pequeño o la Roma papal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí también es una profecía de doble cumplimiento. Entonces, la destrucción de Jerusalén no solamente cumple un, o a ver, ¿cómo se los digo? Cuando nosotros hablamos del doble cumplimiento, no pensemos en que, Jerusalén solamente tuvo un doble cumplimiento. ¿Y cuál fue ese? Cuando fue destruida y entonces su segundo cumplimiento es cuando las naciones que ahí Jerusalén representa a todas las naciones que van a ser destruidas cuando Cristo venga, ya, ese es su único doble cumplimiento, su único segundo cumplimiento. No, también Jerusalén, hablando del pueblo de Dios, y de la misma profecía tiene otro doble cumplimiento. Fíjense bien, la misma Jerusalén tiene otro doble cumplimiento. ¿Cuál es ese otro doble cumplimiento? La persecución o el pisoteo del pueblo de Dios del 538 a 1798. El primer caso que nosotros vimos la clase pasada, que era la destrucción de Jerusalén, y esa destrucción anunciaba o presagiaba o era algo preliminar de lo que va a suceder con las demás naciones cuando Cristo venga, tiene su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Pero Jerusalén, representando al pueblo de Dios y hablando del mismo evento, de la misma profecía, en Lucas 21-24 tiene su cumplimiento no antes, perdón, no en la segunda venida de Cristo, tiene su cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo, en del 538 a 1798. Entonces, esto es súper importantísimo que nosotros lo podamos entender y comprender, porque aquí es donde muchos intérpretes de la profecía se equivocan en dar la interpretación correcta de las profecías y el doble cumplimiento. Entonces, podemos concluir por lo de la clase anterior
que Jerusalén, esa profecía, la destrucción de Jerusalén, tiene doble cumplimiento, pero también tiene doble, podemos decir, interpretación. Interpretación número uno, Jerusalén es destruida y representa a las naciones que van a ser destruidas en la segunda venida de Cristo. Interpretación número dos, Jerusalén ya no son las naciones que representan eh, eh, a las que van a ser destruidas cuando Cristo venga. No, en su segunda interpretación, Jerusalén representa al pueblo de Dios, que va a ser perseguido por la Roma papal del 538 a 1798. Y eso tiene su cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo. La misma profecía, pero hablando de un doble cumplimiento con otro significado, porque el de Mateo 24, Jerusalén son las naciones, pero en Lucas 21-24, Jerusalén ya no son las naciones, son el pueblo de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a continuar. La nación romana llegó, Jerusalén cayó y desde entonces ha sido pisoteada por los gentiles. Ese fue el primer cumplimiento de la profecía del Señor. O sea, si estamos en el contexto de que Jerusalén iba a ser pisoteada por los gentiles, ¿ok? Y entonces dice la aplicación doble o espiritual es representada por el Señor en Apocalipsis 11:2. Entonces, ese principio de las dobles aplicaciones no es que Juan, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel lo dijeron ellos, así tiene que ser, ¿no? Ese principio es bíblico porque el mismo Espíritu Santo les estaba diciendo que así tenía que ser. Entonces, el papado, los romanos espirituales, al perseguir a la iglesia de Cristo, pisoteó la ciudad santa espiritual, así como los romanos literales trajeron destrucción a la Jerusalén literal en el año 70 después de Cristo. Entonces, aquí es otra cosa también muy importante. Allá en Mateo 24 fue Roma imperial, literalmente, los que trajeron destrucción a Jerusalén en el año 70. Pero en Lucas, otra vez, es Roma, pero ya no los romanos literales. Ahora es Roma, pero Roma papal. Y claro, fue literal Roma papal. Pero lo que estamos diciendo nosotros es que allá en Mateo 24, con la destrucción del año 70, fue Roma imperial la que persigue y destruye la ciudad santa, literalmente, que es Jerusalén. Y acá en Lucas 21-24 es Roma, pero Roma papal, la Roma eh, que se simboliza con el cuerno pequeño, la bestia que sube del mar, y esa Roma también iba a perseguir al pueblo de Dios, así como lo hizo allá en el año 70. Pero ahora se le llama los gentiles en Lucas 21 y Apocalipsis 11:2. Entonces, es la misma. Y en Mateo 24:15 no se le llama a los gentiles. ¿Cómo se le llama? En Mateo 24:15 se le llama la abominación desoladora. Entonces, hay muchos que tienen problemas con esos términos, porque, número uno, no han aprendido el principio de que un símbolo tiene más de un significado, o al revés, una institución
o una nación puede estar representado por más de un símbolo. Por ejemplo, Roma en Daniel 7 está representado con el símbolo del cuerno pequeño. En Daniel 8 lo mismo. En Daniel 2 el hierro, ahí está representado Roma papal, Roma papal, con el hierro mezclado con barro cocido del alfarero. En Daniel 7 la Roma papal está representado con el símbolo del cuerno pequeño. Se dan cuenta, está hablando de la misma institución o de la misma nación, pero con diferentes símbolos. En Daniel 11 si estás en el 40, bueno, en Daniel 11 del 30 al 39, está representado por el rey del norte, lo que es la Roma papal. En Apocalipsis 13, la Roma papal está representado por la bestia que sube del mar. Entonces tiene diferentes símbolos, pero se está refiriendo al mismo poder. Entonces, para hablar de la Roma literal, perdón, de la Roma imperial, Daniel 2 lo hace con el hierro en las piernas. Daniel 7 lo hace con la cuarta bestia espantosa, con ese símbolo. Y Mateo 24:15 con el símbolo de la abominación desoladora, para hablar de la Roma imperial. Entonces, eh, para muchos ahí es donde patina con la interpretación profética, con el asunto de los símbolos. Otro, no tienen en cuenta que lo que antes fue literal y tuvo un cumplimiento geográficamente local, ahora va a tener un cumplimiento universal o mundial. Y por último, no toman en cuenta las dobles aplicaciones de las profecías. Eso que sucedió en la destrucción de Jerusalén vuelve a suceder en la destrucción de todas las naciones en la segunda venida de Cristo, como primera interpretación. Como segunda interpretación depende del contexto donde estemos. Si nosotros estamos en Mateo 24:15, cuando Jerusalén es destruida, bueno, ahí Jerusalén representa a las naciones que van a ser destruidas cuando Cristo venga. Pero si nosotros estamos en Lucas 21, ahí Jerusalén ya no representa a las naciones. Jerusalén representa al pueblo de Dios que fue perseguido del 538 a 1798. Entonces es la misma profecía, son los mismos símbolos, pero un símbolo puede tener más de un significado y depende del contexto, es donde nosotros vamos a darle su interpretación. No podemos cerrar nuestra mente y decir, no, es que Jerusalén es una representación de las ciudades que van a ser destruidas cuando Cristo venga, porque lo dice la Biblia, lo dice Elena G. de White y lo dicen otros autores. Y entonces vamos a malinterpretar la profecía, porque resulta que Jerusalén también tiene otro significado en la profecía y esa misma profecía, otro doble cumplimiento. Jerusalén es el pueblo de Dios que fue perseguido del 538 a 1798. Lo dice la Biblia en Apocalipsis 11:2 y lo dice también el Espíritu de Profecía, el Enaje de White. Entonces el problema no está en la Biblia ni en lo que dice el Enaje de White. El problema está en que nosotros no lo sabemos interpretar, porque el Enaje de White sí lo sabe interpretar. El Enaje de White sí está hablando de la destrucción de Jerusalén y se está refiriendo a Mateo 24:15, ella dice, eso que sucedió ahí en Mateo 24:15 es un presagio, es un anticipo de lo que va a suceder cuando Cristo venga y esa profecía tiene doble cumplimiento. Primer cumplimiento, destrucción literal de Jerusalén. Segundo cumplimiento, destrucción de todas las ciudades que están representadas con el símbolo de Jerusalén cuando Cristo venga. Pero si Elena G. de White está comentando en Lucas 21, ella dice que Jerusalén ahí ya no son las ciudades que van a ser destruidas cuando Cristo venga. Ella dice que Jerusalén es el pueblo de Dios, es la iglesia. Entonces, el problema está en nosotros,
que malinterpretamos la profecía. Entonces miren lo que dice Elena G. de White en el conflicto de los siglos. Fíjense bien, por eso les digo, el problema no es la Biblia ni el espíritu de profecía, somos a veces nosotros los que malinterpretamos. Ella dice, hollarán la ciudad, refiriéndose a la iglesia, 42 meses. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. Porque yo les decía que el cuerno pequeño y los gentiles es lo mismo. Perdón, los 42 meses es lo mismo. Y también el cuerno pequeño con los gentiles es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú estás en Daniel eh, 7:25, ahí son 1260 días, en profecía años, 3 años y medio, del 538 a 1798. Pero cuando 42 meses es el mismo periodo, y esto lo está diciendo también Elena G. White, designan el mismo plazo. Aquí está, miren. O sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. ¿Qué dijimos nosotros? Que Roma en Lucas 21 ya no es Roma, Roma imperial. En la primera interpretación que vimos, que Jerusalén representa a las naciones paganas que van a ser destruidas, ahí sí es Roma imperial. Pero en Lucas 21, Elena G. White dice, es la opresión de Roma, pero ya no de la Roma imperial, porque ya no existía, era la Roma papal del 538 a 1798. Y entonces ella dice, es que persigue a la iglesia. Para ella, Jerusalén es la iglesia. Para la Biblia y para Juan es la iglesia. Y si para la Biblia y para el Espíritu de Profecía la iglesia en Jerusalén es la iglesia, en términos proféticos, simbólicos, pues entonces nosotros tenemos que dar la misma interpretación de la Biblia y de el Espíritu de Profecía. Entonces, eh, el Señor ha mostrado claramente el principio esencial de las dobles aplicaciones. El primer cumplimiento es de carácter natural, la doble aplicación es mundial, cuando se refiere a las naciones como tales, y espiritual y mundial cuando se aplica a la iglesia y a sus enemigos. Entonces, las profecías sobre los peligros de Jerusalén, Judá e Israel y sobre sus liberaciones cuando el pueblo de Dios fue sumiso y obediente. Aquí cuando se dice que el pueblo de Dios fue sumiso, entiéndase de que se humillaba, iba con humildad ante Cristo, ante Dios. Entonces, cuando se humillaba y obediente, tiene una doble aplicación de carácter espiritual en relación con la iglesia mundial en los últimos días. Entonces, esa profecía es de doble cumplimiento. Ahora, vamos a ver lo que es la reunión de las naciones. Entonces, Zacarías 14:2 dice, y reuniré a todas las naciones. Aquí en el hebreo es Goyim, naciones,
Fíjense que esta palabra se utiliza para normalmente en el hebreo bíblico para hablar goyim de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles son, bueno, así se les nombraba a los que no eran de Jerusalén y eran de otras naciones. Entonces, la palabra goyim, acuérdense ustedes, etna en el griego, en el Nuevo Testamento, así como Jerusalén tiene doble significado. Jerusalén puede significar las naciones que van a ser destruidas por el pueblo de Dios o las naciones paganas y puede representar al pueblo de Dios, depende del contexto. Es el contexto lo que te va a dar la interpretación correcta. Bueno, Goyim o las naciones también tiene doble significado. Uno, las personas que no son de la nación de Israel y son de otras naciones se les llama gentil. O sea, ese es su primer significado. Pero su segundo significado es que naciones o goyim, etnia, también es para hablar del pueblo de Dios, del pueblo verdadero de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 7, 9, cuando habla de la gran multitud de todas las tribus, naciones, se está utilizando la misma palabra, goyim o etnia, pero ahí no significa los que son de fuera. Ahí su significado es el pueblo de Dios. Entonces, eso es muy importante, que las palabras en el pensamiento hebreo bíblico no tienen un solo significado, tienen más de un significado, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces dice, y reuniré a todas las naciones, Goyim, contra Jerusalén para la guerra, y será tomada la ciudad. Entonces, eso de la destrucción de Jerusalén ya había sido profetizado por Zacarías. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era solamente anunciar algo que ya se había dicho en Zacarías, ahí en Mateo 24. Claro que Jesús le añade más información de la que no dice Zacarías, porque él utiliza la repetición y ampliación. Zacarías, pues solamente dice: reuniría a todas las naciones, pero Jesús dice exclusivamente eh, Roma imperial, la dominación desoladora. Esa Roma imperial está representando a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el ejército de Roma se componía de todas las naciones. ¿Ok? Entonces, en la Septuaginta, igual dice: y reuniré a todos las etnos, etnia. Miren, esta misma palabra para gentiles o naciones es esta, Goyim. Claro que aquí en la Septuaginta igual se está refiriendo a etnia, los que no son del pueblo de Dios y son de otra nación. Pero si nosotros estamos en Apocalipsis 7 y vemos la palabra etnos, pues ahí se está refiriendo a el pueblo de Dios. Entonces, depende del contexto. Bueno, dice: contra Jerusalén para la guerra, y será tomada la ciudad. Entonces, esto de Zacarías, lo mismo, tiene doble cumplimiento. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que tiene doble cumplimiento? Por los términos que utiliza. Miren, aquí: y será tomada, presente. Aquí: y será tomada. Entonces, eh, el vocabulario que se utiliza, los verbos que se utilizan, son claves para saber si tiene doble interpretación esta profecía. Entonces, Goyim, naciones, pueblos no israelitas, gentiles, aquí en este contexto. La expresión indica un alcance universal. Entonces, lo mismo, si Mateo 24:15, que está hablando de la destrucción de Jerusalén,
va a tener un doble cumplimiento universal o mundial, pues Zacarías 14:2 está hablando del mismo evento, está hablando de la misma profecía. Y entonces esto también tiene doble cumplimiento, porque es lo mismo de Mateo. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, no se limita a una sola nación enemiga, sino que representa a las naciones del mundo como conjunto actuando contra Jerusalén en su doble cumplimiento y hasta triple cumplimiento, porque hay profecías de triple cumplimiento, pero en su primer cumplimiento, Jerusalén literal por las naciones destruidas. Segundo cumplimiento, Jerusalén espiritual por los gentiles, Goyim, que es pisoteada, del 538 a 1798. Y podemos decir tercer cumplimiento, antes de la segunda venida de Cristo, todas las naciones del mundo van a querer perseguir al pueblo de Dios. Entonces, no se limita a una nación, a una sola nación enemiga. No, Goyim está representando a todas las naciones del mundo, porque miren cómo está aquí. No dice, y reuniré a una nación. No, el mismo vocabulario está diciendo, esta profecía es de doble cumplimiento y reuniré a todas las naciones contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Primer cumplimiento, año 70. Segundo cumplimiento, cuando Jerusalén, que es el pueblo de Dios, es perseguido por los gentiles del 538 a 1798. Entonces, Goyim suele designar potencias gentiles usadas como instrumento de juicio divino. Entonces, también esta palabra Goyim en el Antiguo Testamento siempre se utilizaba para un juicio divino. Depende del contexto, pero generalmente así. Luego, otra palabra muy importante será tomada, Nilkedá, es un nifal pasivo, así se llama este verbo, nifal. Enfatiza que Jerusalén no cae por accidente, sino como resultado de una acción permitida por Dios. Es lo que está diciendo este verbo, Nilquedá, cuando dice será tomado. O sea, ya era algo que Dios lo había dicho. Fíjense, los discípulos que estaban escuchando lo de la destrucción de Jerusalén, los que habían leído Zacarías sabían a lo que Jesús estaba refiriendo. Entonces no era algo que en ese momento Jesús dice, ah, bueno, íbamos a destruir Jerusalén. No, ya Zacarías ya lo había mencionado. Y estaba hablando de ese evento, Zacarías, del año 70 después de Cristo. Entonces, el perfecto profético expresa certeza. El evento es presentado como ya cumplido por la seguridad de su realización. Por eso dice, será tomada, o sea, como algo que va, porque es una acción de Dios y como algo que ya se ha cumplido, como ya cumplido, porque va a suceder. En la Biblia, cuando una profecía va porque va, ya lo toma como cumplido. Por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, va porque va. Babilonia, va porque va. La bestia que sube de la tierra, Estados Unidos, va porque va, ya como cumplida, porque es algo que va a suceder. Eso es a veces para los intérpretes de la profecía. Aquí es donde tienen ellos problemas. Porque dicen, ¿cómo es posible si Juan no está viviendo en el tiempo de la Roma papal? ¿Cómo él puede estar hablando de algo que va a tener su cumplimiento cuando él ni siquiera estaba viviendo en ese tiempo? Él estaba viviendo en la época de la Roma imperial. Entonces él está hablando de su tiempo, dicen ellos. No,
No es así la Biblia. La Biblia es el profeta va a hablar de algo que va a suceder en el futuro, pero lo va a decir como si ya se hubiese cumplido. ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder. No es, acuérdense que están las profecías condicionales y las profecías incondicionales. Entonces, eso es muy importante. Ya eh, bueno, no fue en esta clase, fíjense, pero en una clase que yo di sobre principios bíblicos de interpretación profética, ahí hablé sobre lo que es las profecías condicionales y las incondicionales. Entonces, ya después pueden ustedes checar esa parte. Bueno. La reunión de las naciones para pelear contra Jerusalén tuvo un cumplimiento local y parcial en el año 70. Lo que está hablando Zacarías fue parcial. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué parcial? Porque fue local y eso va a tener un cumplimiento universal y con más amplitud. Entonces, cuando los ejércitos de Roma, que se componían de muchas naciones, se les permitió que destruyeran la ciudad de los judíos. Zacarías 14:2 tuvo un cumplimiento histórico en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y su lenguaje profético permite una aplicación espiritual y mundial en el contexto del conflicto final entre el pueblo de Dios y las naciones. Entonces, ese es su doble cumplimiento. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido y atacado por todas las naciones. Entonces, se dan cuenta, ya para la destrucción de Jerusalén, podemos decir que hay tres interpretaciones y las tres son bíblicas y con doble cumplimiento. Número uno, Jerusalén es símbolo de todas las naciones que van a ser destruidas en la segunda venida de Cristo. Número dos, Jerusalén es símbolo del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios fue perseguido del 538 a 1738. Y número tres, Jerusalén es símbolo del pueblo de Dios y cuando todas las naciones del mundo persiguen al pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, lo que se le conoce como la gran tribulación por la que va a pasar el pueblo de Dios. Entonces no pensemos nosotros que, la destrucción de Jerusalén, solamente Jerusalén son las naciones que representan a las naciones que van a ser destruidas cuando Cristo venga. No, también esa misma profecía está hablando del 538 a 1798 y está hablando cuando el pueblo de Dios sea perseguido en su doble cumplimiento. Entonces, los ejércitos literales de Roma no fueron afectados en su lengua, porque si ustedes siguen leyendo el versículo 12 es lo que dice. Pero Juan, citando este pasaje, al describir el pueblo de Roma espiritual que está siendo destruido con la quinta plaga, miren lo que dice Juan. Y se mordían sus lenguas de dolor. Pero eso no lo hicieron los del ejército de Roma. Ellos no fueron literalmente afectados en eso. Pero Juan lo está trayendo a esta aplicación de la Roma espiritual. Entonces, miren, en el conflicto de los siglos y en primeros escritos, Elena White cita Zacarías 14, 12 y 13 al describir el destino de aquellos que han profesado ser guardianes espirituales del pueblo de Dios, pero que han peleado contra Jerusalén, la verdadera iglesia. Entonces, el conflicto de los siglos, esto que se mordían sus lenguas de dolores, lo está empleando contra los que pelean en contra del pueblo de Dios. Entonces, el linaje de Guay está de acuerdo con lo que está diciendo Apocalipsis 16:10. Aquí en Apocalipsis 16:10, los que se muerden la lengua ya no son los ejércitos literales de Roma imperial, no, aquí ya son los ejércitos de la Roma.
espiritual en Apocalipsis 16:10. Y es lo mismo que dice Elena G. de White. Dice que han peleado contra Jerusalén, pero pues refiriéndose a la verdadera iglesia. Entonces Elena G. de White, en todo lo que la Biblia dice, lo que como Jesús lo interpretó, las dobles aplicaciones, las triples aplicaciones, cuando lo veamos, Elena G. de White está de acuerdo, menciona lo mismo. Entonces, el espíritu de profecía presenta una aplicación doble espiritual de esta profecía en conexión con el conflicto final contra el sábado. El concepto futurista de una reunión literal de naciones contra los judíos literales en Jerusalén es la falsificación de Satanás. Los futuristas no quieren que nosotros sepamos o no quieren que el mundo cristiano sepa que esas profecías tienen un doble cumplimiento, pero con la iglesia, con el pueblo de Dios, y que así como la Roma imperial, así como los gentiles, así como la abominación desoladora o el cuerno pequeño que representa la Roma en su último periodo, que es la Roma escatológica, o cuando se le sana la herida, y va a volver a hacer lo mismo contra el pueblo de Dios, que es la Jerusalén espiritual. Entonces, eh, Satanás no quiere que se sepa eso. Satanás quiere que nosotros pensemos, o el mundo cristiano, en que eso va a tener un cumplimiento literal allá en Palestina. Pero el aplicar esas profecías a una reunión o a una unión de fuerzas espirituales contra Jerusalén espiritual de Dios, la verdadera iglesia está en completa armonía con la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros debemos aplicar esa profecía? Refiriéndose a su segundo cumplimiento con la iglesia. Entonces, eso sí está en armonía con lo que enseña la Biblia. Bueno, la gran matanza. ¿Qué dice? Miren, acuérdense que la gran matanza, esto ya lo vimos anteriormente en otras clases, cuando estábamos viendo de dónde Juan había tomado los símbolos para traerlos a el Apocalipsis. Y él hablaba de el lagar, de las uvas, que las uvas iban a ser pisoteadas fuera de la ciudad de Jerusalén, refiriéndose a la matanza, lo que se llama como el Armagedón después del milenio. Entonces, por eso vamos a ir un poco más rápido, porque solo lo vamos a llevar a la doble aplicación, como es que también tiene una doble aplicación. El ángel recoge las uvas maduras, ahí en Apocalipsis 14 con una voz, símbolo que la humanidad ha alcanzado el punto final de su rechazo a Dios y las arroja al gran lagar de la ira de Dios. Los valles donde se pisa el lagar representan lugares de juicio. So, Juan está hablando de juicio cuando habla del lagar, la ira de Dios o las uvas, está hablando de juicio. Imagen retomada también del Antiguo Testamento, donde las naciones están reunidas para ser juzgadas fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, simbolizando el juicio de Dios sobre los impíos. Entonces es un símbolo no solamente de Juan, sino también Joel. Así que eso que dice Joel también tiene su doble cumplimiento. El acto de pisar el lagar fuera de la ciudad se vincula con la batalla del Armagedón. El término fuera de la ciudad indica que el juicio de Dios no cae sobre Jerusalén espiritual, el pueblo fiel de Dios, sino sobre las naciones rebeldes que se han reunido para combatir contra él. Por eso es que el pisar del lagar, cuando, representando un juicio, era fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Si hubiera ocurrido dentro de la ciudad, eso indicaría que el juicio iba a ser para el Israel literal o el Israel espiritual, no, pero era fuera de la ciudad. Entonces, después del milenio, la destrucción de los impíos o de los rebeldes va a ser fuera de la ciudad de Jerusalén, la celestial, con lo que se conoce el Armagedón. Entonces, eso que dijo Joel y otros profetas,
representando un juicio para las naciones que eran los enemigos del pueblo de Dios allá en el Israel literal. Bueno, ahora eso o su otro cumplimiento va a ser con el Armagedón, cuando se destruya a todos los rebeldes. El simbolismo de las uvas representa a los impíos y enemigos de Dios que han rechazado la verdad y la justicia divina en su doble cumplimiento. ¿Ok? Aquí está hablando cuando decimos que las uvas representan a los impíos y enemigos, son los que han rechazado la verdad. Ya este sería su cumplimiento, segundo cumplimiento, doble aplicación. Entonces, acuérdense ustedes que siempre la primera aplicación es literal, la segunda espiritual o simbólico. El uso del lagar como símbolo de juicio no es exclusivo del Apocalipsis, también aparece en la profecía de Joel, donde se habla de reunir a las naciones en un valle fuera de Jerusalén para que sean juzgadas por Dios, esas naciones. Entonces, echad la voz porque la mies está ya madura. Es lo que dice Juan 3:13. Este trasfondo ayuda a entender por qué Juan usa ese simbolismo ahí en Apocalipsis 14:20. Entonces, así vemos que la gran matanza del Armagedón, que es semejante a pisotear del vino rojo de las uvas en el lagar de la ira de Dios, el cual se dice que va a suceder fuera de la ciudad, ocurrirá fuera de la Jerusalén espiritual, la verdadera iglesia. Entonces, esa matanza ocurre fuera de la Jerusalén espiritual. Y ahí la Jerusalén tiene doble cumplimiento o doble significado, doble significado. ¿Por qué? Porque Jerusalén después del milenio, cuando sea el Armagedón, que va a ser ahí, sí va a ser literal, ya eso lo hemos hablado, la destrucción de los impíos, en Jerusalén, en la Jerusalén celestial, está el pueblo de Dios. Podemos decir la Jerusalén espiritual. Pero también ahí ya no es la Jerusalén, hablando de la ciudad como tal, ya no es la Jerusalén espiritual, es la Jerusalén literal nuevamente, porque es la ciudad físicamente, literalmente. Fuera de esa ciudad es donde van a ser destruidos los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde entra lo de la triple aplicación de las profecías, concerniente a Jerusalén, siendo rodeada y atacada por los enemigos. ¿Por qué triple cumplimiento o aplicación? Número uno, Jerusalén literal. Cuando era literalmente fuera de la ciudad, eran pisado el lagar y los enemigos de Dios, Dios mandaba juicio sobre ellos. Número uno. Primera aplicación. Segunda aplicación, Jerusalén espiritual, porque estamos hablando de Jerusalén. Primera aplicación, Jerusalén literal, allá en el tiempo eh, de Cristo, de esa Jerusalén. O cuando decimos literal, la del tiempo de Cristo, allá en el Medio Oriente. Bueno, primera aplicación, Jerusalén literal. Segunda aplicación, Jerusalén espiritual. Y tercera aplicación, otra vez Jerusalén literal. Porque ya Jerusalén se convierte nuevamente, otra vez, literalmente en la ciudad de Dios, físicamente ya en la ciudad de Dios. Bueno, pero eso de las triples aplicaciones lo vamos a ver más después. Tenemos también lo que era el antiguo Israel. Miren, esto es muy importante. La importancia de que los creyentes comprendan correctamente el principio de las dobles aplicaciones se hace evidente al estudiar la profecía de los 2300 días en Daniel 8:14. O sea, esta profecía de los 2300 días nos ayuda a entender lo que también son las dobles aplicaciones. Las dobles aplicaciones se refieren a profecías que tienen un cumplimiento histórico literal y también un cumplimiento más amplio o final en el tiempo del fin. Entender este principio se vuelve evidente y necesario al considerar profecías como la de los 2300 días.
Miren, ¿dónde ocurre el doble cumplimiento? Aquí en las 2300 tardes de mañana. Miren lo que dice la Review Herald. Ninguna otra profecía en la Biblia es tan importante para los adventistas del séptimo día como los 2300 días de Daniel 8:14. Nuestra verdadera existencia como pueblo separado depende de la exactitud de esta interpretación. Eh, el socavar nuestra enseñanza con respecto a la purificación del santuario significa socavar la piedra angular de nuestro mensaje. Es esto lo que nos distingue, lo que es el santuario o las 2300 tardes y mañanas. Anteriormente ya hablé que eso de 1844 tiene más de un significado, pero miren, vamos a ver aquí el doble cumplimiento. Por ejemplo, Daniel 9:25 habla y dice, y sabrás desde la salida, le está diciendo a Daniel que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén habrá 70 semanas y 62 semanas y será restaurada y edificada. Entonces, aquí está hablando de que Jerusalén iba a ser restaurada y edificada. ¿Por qué? Porque había sido destruida. Pero, fíjense bien, aquí, por el lenguaje que utiliza Daniel, no solamente está hablando de una destrucción física de la ciudad, del templo, no, está hablando de una doble aplicación de que fue destruido también lo que tenía que ver con las cosas sagradas de Dios. Entonces, dice que este, cuando pasen estas 7 semanas y 62 semanas va a ser restaurado. Ahora, ¿cuándo comenzaron estas 62 semanas? Bueno, serían 69 semanas. ¿Cuándo comenzaron estas 69 semanas? Cualquier experto en profecía sabe que comenzaron en el año 457. Ahí tiene su inicio, esas 69 semanas. Y entonces dice que este, eh, Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe iba a haber ese periodo, pero ese periodo inicia en el 457, con el decreto de Artajerjes. Entonces, eso es lo que nosotros para estos momentos tenemos que saber, que ahí inicia ese periodo de cuando iba a ser restaurada y edificada Jerusalén. Entonces, el periodo de las 62 semanas empieza a contar a partir de el 457 y tienen que transcurrir esas semanas. Entonces, la Septuaginta dice lo mismo y conoce desde la salida de la palabra y edificar Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas y será restaurada y edificada. Entonces, aquí lo importante es que Jerusalén iba a ser restaurada y edificada. ¿Cuándo comenzaron estas semanas? En el 457. Bueno, ahora miren lo que dice Isaías 58:12, hablando de la restauración. Dice, y de ti edificarán ruinas. Aquí, la palabra está, y de ti es Ubanú Mimenaj, y de ti edificarán las ruinas antiguas, o sea, hablando de ahí de Jerusalén, los cimientos de generación en generación. Esta palabra cimientos que tenemos nosotros aquí, Mokdei, es una palabra que significa para hablar de la verdad. No está hablando de cimientos de concreto que se utiliza varilla, no, no, de ese cimiento no, sino está hablando de la verdad. Está hablando, esta palabra se utiliza para hablar de lo que es las enseñanzas bíblicas en el pensamiento hebreo bíblico, los cimientos. Dice de generación en generación. Entonces levantarás.
y serás llamado reparador de Peretz, portillos. Esta palabra, Peretz, es una palabra que se utiliza para hablar de la ley de Dios. Es una palabra que se utiliza para hablar de lo que nosotros conocemos como la Brit, que es el conjunto de garantías y promesas. Entonces, y será llamado reparador de la ley de Dios, y será llamado para reparar, reparador del conjunto de garantías y promesas. Eso es lo que significa. Entonces, ahora miren lo que dice Isaías 58:13. ¿Qué es lo que van a reparar? ¿Cuáles son esos cimientos? Dice, si haces volver del Shabbat, mi Shabbat, del sábado. Aquí miren la palabra que se utiliza, tashib, si haces volver. El español creo que dice si retrajeses, pero es una mala traducción en español. Aquí es tashib, que significa si haces volver. ¿Qué significa esto? Significa tú vienes, empieza el sábado, porque el sábado trae 24 horas, pero al comenzar el sábado, el viernes a la puesta del sol, te equivocaste, dice el Señor, devuélvete y pídele perdón a Dios y empieza otra vez. No digas, ah, ya me equivoqué y todo el sábado lo voy a transgredir o no lo voy a obedecer. No, eso es lo que significa si haces volver. Eso ya lo voy a explicar más voy a tener una clase exclusivamente sobre el sábado y ahí voy a tocar más. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Daniel cuando dice restaurar Jerusalén? Aquí miren, restaurar y edificar. No solamente estas palabras que se utilizan aquí, tashit, miren, aquí fíjense bien, perdón, aquí es tashub y esta palabra libnetá, que es restaurar y edificar, se utilizan no solamente para hablar de una reedificación literal, sino más que nada con asuntos de las cosas de Dios, el culto, las verdades bíblicas, todo eso. Entonces, por eso dice, van a ser reparadores de portillos, refiriéndose especialmente al sábado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado cautivo 70 años en Babilonia y allá era el domingo en lugar del sábado. Y entonces ellos tenían que volver a restaurar esas verdades. Bueno, eso ocurrió en la primera, podemos decir, etapa de las 2300 tarde y mañana, que fueron, la primera etapa fueron 490 años, que era para Israel. Bueno, ahí ocurre eso, que ellos iban a ser reparadores de portillo en la primera etapa de los 2300 años, que comenzaron en el 457. Pero el doble cumplimiento es que al terminar las 2300 tardes y mañana, se tenía que vindicar el santuario, se tenía que reparar otra vez esos cimientos. ¿Quién los iba a reparar esos cimientos? El pueblo de Dios, el remanente, que fue llamado por Dios. Entonces, ese es su doble cumplimiento. Miren lo que dice el testimonio para la iglesia. El pueblo de Dios ha de ser un reparador de portillos, un restaurador de sendas para morar. La brecha hecha en la ley de Dios debe ser reparada. ¿Cuál era el énfasis en Isaías? La, la ley de Dios, especialmente el sábado. ¿Qué se iba a reparar? La ley de Dios, el conjunto de garantías y promesas, por las palabras que está utilizando el hebreo bíblico. Entonces, es muy importante esas partes de la profecía. El principio de doble aplicación permite que una profecía sea verdadera en más de un nivel histórico, simbólico y escatológico. Entonces, los 2300 días de Daniel 8:14 no se entienden plenamente si solo se estudia literalmente. Hay que verlo dentro del marco más amplio de otras profecías relacionadas.
Los 2300 días comenzaron en el año 457 con el decreto para el retorno de los judíos desde Babilonia para restaurar y para construir Jerusalén, para reparar el daño efectuado por los babilonios. ¿Qué daño le hicieron a Jerusalén? Pues dañaron sus enseñanzas, sus doctrinas. ¿Por qué? Porque toda Jerusalén, bueno, la mayoría del pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo por 70 años. Entonces, ellos tenían que reparar ese daño que se había efectuado. Claro que ellos fueron fieles, la mayoría del pueblo de Jerusalén, de los judíos, fue fiel ahí en Babilonia. Ejemplo de eso lo tenemos con Daniel y sus amigos. Pero al regresar a la ciudad tenían que literalmente y espiritualmente reparar ese daño que se había efectuado. Entonces, las dobles aplicaciones son muy importantes en el cumplimiento de las profecías. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.